Dicen que en los llanos rojizos donde Arizona sangra con la luz del amanecer, un hombre puede perderlo todo por un solo gesto de humanidad. Y aquella noche, cuando el viento arrastraba polvo de guerra y olor a madera quemada, Elías Montemayor, el último ranchero de la frontera sur, tomó una decisión que partiría su vida en dos. No era una decisión lógica, ni prudente, ni deseada. Era una decisión que nacía del corazón quebrado de un hombre que había sido golpeado por la soledad y que a pesar de ello todavía creía en la bondad. Frente a él estaban dos hermanas apaches, Nayeli, la mayor, mirada de obsidiana y la dignidad intacta a pesar de las heridas, y Aponi, más joven, casi una sombra detrás de su hermana, temblando como si la noche misma pudiera devorarla. Habían llegado buscando refugio, perseguidas por un grupo enemigo que había atacado su aldea y prometido cazarlas hasta el último suspiro. No tenían armas, no tenían tribu, no tenían rumbo, solo tenían miedo y esperanza. Y entonces ocurrió. Elías entregó su último caballo, su mejor corcel, su compañero de años, su única posibilidad de sobrevivir él mismo. Lo entregó sin pedir nada a cambio. Se lo ofreció a las dos hermanas porque en el fondo entendía lo que era ser perseguido por errores que uno nunca cometió. Entendía lo que era la injusticia, entendía lo que era querer proteger algo que ya no podía protegerse solo. Pero mientras ellas montaban, la respiración del desierto cambió, como si la tierra hubiera contenido el aire, como si el destino estuviera a punto de desatarse en un rugido. Un trueno sordo resonó a lo lejos, no uno del cielo sino de la tierra. Tambores, cascos, huellas, una ola de fuerza y furia aproximándose con velocidad imparable. El padre de las hermanas, el temido jefe apache Tenoch, el halcón carmesí, llegaba con más de 200 guerreros. Habían rastreado a las muchachas durante 2 noches enteras sin descanso, jurando rescatar a su sangre aunque el mundo entero se interpusiera. Y en el centro de ese ejército, con la mirada como un amanecer rabioso, Tenoch venía dispuesto a matar al hombre que según creía había secuestrado a sus hijas. Elías no sabía nada. Nayeli tampoco. Aponi apenas respiraba. Y cuando los primeros guerreros emergieron desde la línea oscura del horizonte, con sus lanzas vibrando y sus caballos lanzando espuma, la tierra tembló bajo los pies del ranchero. No existían palabras suficientes para explicar aquella escena. No existían maneras de huir, no existían razones que pudieran salvarlo. Excepto una, la verdad que solo 2 hermanas podían contar si se atrevía. Así comenzó la historia que cambiaría el destino de las tierras apaches. La historia de un hombre que dio su último caballo, y de 2 hermanas que por primera vez decidieron detener a su propio padre. Elías Montemayor no comprendió de inmediato lo que estaba viendo. Al principio, solo era una nube lejana, como una tormenta de verano que no terminaba de nacer. Pero a medida que la luz tenue del amanecer se estiraba sobre el horizonte, la nube tomó forma, movimiento, sonido. Era un muro de polvo avanzando con violencia, como si la tierra hubiera decidido levantarse para tragarse su propio desierto. Nayeli fue la primera en reaccionar. Su rostro, siempre sereno a pesar de cualquier tragedia, se tensó. Aponi dejó escapar un pequeño gemido, casi imperceptible, pero suficiente para que el ranchero entendiera que aquello no era una simple patrulla. Eran muchos, demasiados. Un número que ningún colono, ningún vaquero, ningún soldado quería ver aproximándose a esa velocidad. ¿Quiénes son?, preguntó Elías, aunque intuía la respuesta. Nayeli no respondió de inmediato. Tomó aire, apretó la mandíbula, y entonces lo dijo con la solemnidad de quien anuncia su propia sentencia.
Mi padre. Aponi cerró los ojos, como si la palabra misma la lastimara. Elías sintió que la sangre le bajaba al estómago. No conocía personalmente al jefe Apeche Tenoch, pero había escuchado historias. Un líder implacable, feroz en batalla, protector hasta la muerte de su sangre. Un hombre que había llevado a su pueblo a victorias imposibles, que había resistido emboscadas del ejército, que jamás dejaba que un enemigo se escapara con vida. En cierto modo, un hombre admirable, siempre y cuando uno no estuviera frente a él. Y ahora Elías estaba exactamente frente a él. Solo. En su rancho, sin armas suficientes, sin caballo, sin posibilidad de correr. Debimos decirte antes, susurró Aponi con voz temblorosa. Él pensará que tú nos secuestraste. Nayeli la tomó del brazo. Aponi la regañó, pero su voz también cargaba culpa. Elías levantó una mano, pidiendo calma. No importa ahora, si creen que las tomé por fuerza, no habrá manera de que lo explique. Pero al menos ustedes dos pueden decir la verdad. Nayeli bajó la mirada. Su orgullo Apeche era enorme, pero lo era también su sentido de justicia. Mi padre no escucha palabras cuando tiene el corazón ardiendo, admitió. Pero debemos intentarlo. El rugido del ejército Apeche ya era inconfundible. Los cascos rebotaban en la tierra seca como truenos multiplicados. Las plumas de guerra ondeaban como un manto ardiente. Podía verse el reflejo del sol recién nacido en las puntas de lanza. Elías sintió el miedo subirle por la espalda, pero no retrocedió. Se mantuvo firme delante de las dos hermanas, como un muro débil pero determinado. A lo lejos distinguió una figura adelantada al resto del grupo. Un hombre de postura regia, torso cubierto solo por pintura ritual roja y negra. Cabello recogido en trenzas gruesas que caían hasta la cintura. Tenoch, el halcón carmesí, el que venía a traer justicia o muerte. Aponi lo reconoció primero. Su voz quebrada se convirtió en un murmullo de súplica. Hermana, va a matarlo. Nayeli respiró hondo. Sabía que era verdad. Sabía que su padre no toleraría la idea de que un extranjero hubiera tenido en su poder a sus hijas. Aunque aquello fuera completamente falso. Lo evitaremos, dijo, aunque su corazón temblaba. Elías miró a ambas con una mezcla de temor y resolución. Si muero hoy, que sea sabiendo que hice lo correcto. Nayeli lo observó con un brillo nuevo en los ojos. No era romanticismo todavía, no era cariño ni destino. Era respeto, y para una mujer Apeche, eso ya era un puente hacia todo lo demás. Los guerreros se detuvieron en formación semicircular, levantando aún más polvo. El aire se volvió espeso. El silencio se cargó de electricidad. Tenoch avanzó solo, desmontando frente al ranchero como un dios antiguo preparado para dictar sentencia. ¿Dónde están mis hijas? Rugió. Y en ese instante, el destino contuvo el aliento. Tenoch avanzó como una tormenta que hubiera tomado forma humana. Sus pies hundían la arena con la gravedad de un destino inevitable. Cada paso cargaba la furia de un padre, el peso de 2 noches sin dormir, la desesperación de un hombre que había creído perder a sus hijas. Sus ojos, 2 carbones encendidos por el dolor, no veían a Elías como un hombre, sino como una amenaza. El ranchero tragó saliva, consciente de que un solo movimiento en falso bastaría para desatar la tragedia. Pero aún así, no retrocedió. El valor no era ausencia de miedo, era simplemente resistirlo de pie. Aquí estoy, dijo Elías, con la voz firme pero el corazón latiendo como un tambor apache. No toque a tus hijas. No son mis prisioneras. Los guerreros detrás de Tenoch gruñeron tensos, listos para atacar ante la menor orden.
El barroco silencio del desierto parecía sostenerse por un hilo. Nayeli dio un paso adelante, quebrando el aire con una determinación casi sagrada. «Padre», dijo, alzando la voz para que todos escucharan, «nadie nos hizo daño». Tenoch no parpadeó, no mostró alivio. Su mirada estaba clavada en Elías, como si el hombre frente a él fuese el ladrón de su alma. «Lo encontré con ustedes», respondió, con ese tono que aplasta montañas, con un caballo que era suyo, con mis hijas agotadas. ¿Qué otra explicación puede haber? Aponi, temblorosa, se aferró al brazo de su hermana. Era la menor, pero sus ojos hablaban de noches que ninguna niña debería haber vivido. «Padre», intentó decir, pero su voz se quebró. Tenoch dio un paso más. Ahora estaba tan cerca que Elías podía ver las cicatrices que cruzaban su pecho. Historias de batallas que nadie jamás contaría con la misma intensidad. «Si las tocaste», murmuró Tenoch, con una calma más aterradora que cualquier grito, «tu muerte será lenta». Elías sintió cómo el aire alrededor se hacía más denso, como si el desierto mismo temiera lo que estaba por suceder. No tenía armas, no tenía caballo, no tenía aliados, solo tenía su palabra, y la gratitud silenciosa de dos mujeres que conocían la verdad. Respiró profundo. «Les di mi caballo», dijo, alzando la barbilla. «Era lo único que podía darles, no para quedármelas, para salvarlas». El murmullo de los guerreros se apagó. Las palabras, simples pero honestas, parecieron abrir una grieta en la tensión. Nayeli dio otro paso, esta vez no detrás de Elías, sino a su lado. «Padre, Él nos salvó», dijo con voz clara. «No nos tomó, no nos escondió, no nos humilló, nos protegió cuando nadie más lo hizo». Elías sintió la presencia de la mujer a su lado como si fuera un escudo invisible. Aponi, junto a ella, asintió con fuerza aunque sus ojos todavía brillaban por el miedo. «Es verdad», dijo la menor, «sin él no habríamos llegado con vida». Tenoch respiró hondo, no porque creyera todo, sino porque algo dentro de él comenzaba a quebrarse, la imagen del enemigo que había fabricado en su mente. Pero el halcón carmesí no se rendía fácilmente. Señaló a Elías con un gesto brusco. «Si lo que dice mi sangre es cierto, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué ganas protegiendo a quienes no son de tu pueblo?» El silencio fue absoluto. Elías sostuvo la mirada del jefe apache con una calma inesperada. «Porque la vida ya me ha quitado demasiado», dijo. «No voy a permitir que también me quite mi humanidad». Las palabras no eran grandiosas, no eran poéticas, pero cargaban verdad, y la verdad pesa más que cualquier lanza. Nayeli bajó apenas la mirada. Aquella frase la tocó de una manera que no esperaba. Tenoch respiró por la nariz, como un animal que evalúa al intruso. Sus guerreros esperaban una señal. Un simple movimiento de su mano podría convertir la arena en un mar de sangre. Pero antes de hablar, antes de decidir, antes de juzgar, el desierto volvió a temblar. Desde detrás de una formación rocosa surgieron jinetes desconocidos. No eran apaches, no eran aliados, y no buscaban diálogo. Aponi gritó. Nayeli tensó la lanza que había recuperado de la montura. Elías sintió el destino darle un vuelco brutal, un ataque inesperado, un enemigo común. Y así, en el instante donde podía haber muerte entre ellos, fue el mundo exterior quien decidió interrumpir la sentencia. El silencio que precedió al ataque fue tan profundo que parecía arrancado del corazón mismo del desierto. Ni los guerreros apaches se movieron. Ni Elías respiró, ni siquiera el viento se atrevió a rozar las plumas de guerra. Todos miraron hacia el este, hacia aquella grieta entre las rocas de donde emergían los jinetes desconocidos. No eran muchos,
pero tampoco necesitaban serlo. Sus caballos estaban exhaustos, cubiertos de espuma y polvo, pero avanzaban con la furia de animales empujados por el hambre. Los jinetes vestían mezclas de prendas civiles y militares, algunos con chaquetas azules robadas del ejército, otros con sombreros anchos y pañuelos sobre el rostro. Aquello no era una patrulla ni una banda apache. Era algo más peligroso, cazadores de recompensas, y no de los que respetan la ley. Tenoch los reconoció de inmediato. Sus ojos, antes llenos de rabia hacia Elías, ahora se estrecharon con una concentración distinta, asesina, precisa. Perros carroñeros, escupió sin apartar la mirada. Aponi se aferró al brazo de su hermana, temblorosa. Son los mismos que atacaron nuestra aldea, susurró. Elías, al oír aquello, sintió cómo el mundo encajaba de golpe. Los mismos que habían intentado capturar a las hermanas. Los mismos que las habían perseguido durante 2 noches. Los mismos que habían causado todo este caos y que ahora habían llegado hasta su rancho. Buscan terminar lo que empezaron, murmuró Nayeli, su voz grave afilada como una flecha. Los jinetes se detuvieron a una distancia peligrosa, lo bastante cerca para que cada apache pudiera ver el brillo metálico de los rifles cargados. Uno de los hombres, de barba gris y mirada hueca, levantó el arma hacia Tenoch con un gesto insolente. «Ustedes», gritó en inglés, «entréguenos a las muchachas, son nuestra recompensa». Los guerreros apaches rugieron como un solo animal. Algunos tensaron arcos, otros colocaron lanzas en posición. Elías sintió un estremecimiento. Nunca había visto tanta ira colectiva contenida en tan poco espacio. Tenoch dio un paso al frente, y aunque no gritó, su voz resonó como un trueno. «Mi sangre no se entrega». El cazarrecompensas rió, mostrando dientes manchados de polvo y tabaco. «Entonces morirá quien sea necesario». Aquella frase fue la chispa. Los apaches se movieron como una ola de fuego. Una lluvia de flechas salió disparada desde sus arcos, mientras los cazarrecompensas cargaban con armas de pólvora. El combate estalló con un estruendo brutal, y el amanecer se tiñó de humo y gritos. Elías apenas tuvo tiempo de reaccionar. Tomó una vieja escopeta apoyada en la viga de su establo, y se lanzó junto a Nayeli y Aponi hacia un refugio improvisado. El aire se llenó de silbidos mortales, balas y flechas cruzándose como enjambres furiosos. «Quédate detrás de mí», ordenó Nayeli, empujándolo hacia una roca. Elías sintió un golpe en el pecho, no por la orden, sino por el tono, protegiéndolo. A él, a un extranjero, a un hombre que su padre había estado a punto de matar minutos antes. Aponi se agachó a su lado, respirando con dificultad, pero con una determinación que no cuadraba con su rostro juvenil. «No pueden llevarnos», dijo. «Antes, prefiero», Nayeli le tomó la mano con fuerza. «No habrá antes ni después», prometió. «Terminaremos esto juntos». Tenoch, mientras tanto, se movía como un halcón real. Su lanza brillaba en el aire, cortando trayectorias imposibles, derribando enemigos con precisión devastadora. A su alrededor los guerreros formaban un círculo defensivo, protegiendo a las muchachas aunque no estuvieran en su centro. Elías disparó su escopeta. La detonación retumbó en su pecho como un martillazo. Vio caer a uno de los hombres que intentaba rodearlos. Las manos le temblaban, pero no retrocedió. Algo dentro de él había despertado, no solo el instinto de supervivencia, sino un deseo extraño de proteger también a esas mujeres que apenas conocía. Nayeli giró hacia él,
sorprendida por la determinación del ranchero. «Eres mejor peleando de lo que imaginaba», dijo. «Soy mejor sobreviviendo de lo que parezco», replicó él. En medio del caos, Tenoch observó brevemente aquella escena. La hija mayor, hombro a hombro con el extranjero. La menor, confiando en él. El hombre, defendiendo a dos mujeres que no tenía obligación alguna de proteger. Algo en el pecho del jefe apache cambió, aunque fuera solo un movimiento sutil. Se vio obligado a aceptar una verdad incómoda. El enemigo no era el ranchero. El enemigo había estado frente a todos desde el principio, y mientras el sol ascendía, tiñendo de sangre y luz las arenas del amanecer, el primer cazarrecompensas logró acercarse demasiado, apuntando su rifle directo al corazón de Elías. Nayeli gritó su nombre. Aponi lanzó un aviso desesperado, y Tenoch se lanzó en un movimiento que podría cambiarlo todo. El disparo llegó como un relámpago quebrado, desgarrando el aire justo cuando el grito de Nayeli atravesó el campo de batalla. Todo ocurrió en un instante que pareció estirarse como una cuerda al borde del rompimiento. Elías sintió el frío del acero apuntado a su corazón, el olor a pólvora ardiendo, el destino acercándose con un dedo en el gatillo. Pero antes de que la bala fuera disparada, antes del estruendo, antes del final, una sombra roja y negra cruzó el espacio entre ellos como un rayo vivo. Tenoch. El halcón carmesí se abalanzó sobre el cazarrecompensas con la furia de un padre y la precisión de un guerrero moldeado por la guerra. Su lanza se movió con un silbido mortal, entrando por el costado del enemigo y sacándolo de la montura en un solo movimiento fluido, brutal, necesario. El cuerpo cayó en seco contra la arena. La bala jamás llegó a ser disparada. Elías respiró, pero no comprendió. Nayeli lo miró con ojos dilatados, sin poder creer lo que acababa de ver. Aponi tapó su boca con ambas manos, conteniendo un sollozo de alivio. ¿Tenoch? ¿El mismo hombre que había estado a punto de matarlo minutos antes? Sí, ese mismo. El jefe apache apoyó su lanza en el suelo, se giró hacia el ranchero, y lo observó con una mezcla de reconocimiento y respeto que no existía antes. «No permito que maten a quien salvó a mis hijas», dijo con voz grave, llena de autoridad. Elías no supo qué responder. Le temblaron las piernas, no por miedo, sino por el giro repentino del destino. Nayeli, con el rostro manchado de arena y sudor, sintió una punzada profunda en el pecho. Algo se había roto, o se había unido. No estaba segura de cuál de las dos. Pero no había tiempo para pensar. Los cazarrecompensas seguían atacando. La batalla rugía a su alrededor, más salvaje a cada segundo. Los caballos relincharon, las flechas se clavaron en la tierra como insectos frenéticos. Los disparos retumbaron contra las rocas y los cuerpos. Un apache cayó a la derecha, otro rodó por la arena con una herida en la pierna. El olor a sangre y polvo se mezcló con la luz creciente del amanecer. Tenoch levantó la mano. «Escudo en media luna», ordenó en su lengua. Los guerreros obedecieron sin dudar. La formación se cerró, protegiendo el centro, haciendo retroceder a los enemigos hacia las rocas. La estrategia era clara: aislar, contener, aplastar. Elías, sorprendido por la coordinación y la velocidad de los apaches, sintió la urgencia de hacer algo más que esconderse. Tomó aire, se levantó y volvió a cargar la escopeta. «Elías», exclamó Nayeli, sujetándolo por el brazo. Él la miró, agotado pero decidido. «Si no lucho, ustedes mueren», dijo. Nayeli abrió la boca para discutir, pero lo vio la verdad en sus ojos, la determinación en su postura. Aquello no era impulsividad, era deber. Ella soltó su brazo. Entonces,
Pelea a mi lado, susurró. No había sido una orden, tampoco un permiso, fue una invitación, una que le atravesó el alma. Pelearon juntos, espalda con espalda, como si hubieran nacido para entender sus movimientos. Nayeli se movía con una gracia letal, cada giro de su lanza era precisión. Elías disparaba con fuerza y rapidez, cubriendo los huecos que ella dejaba. Aponi, desde atrás, recogía flechas de los caídos para pasarlas a los guerreros que se quedaban sin munición. Tenoch observaba de reojo. Era un líder acostumbrado a medir a los hombres por sus actos, no por sus palabras. Y lo que veía en Elías no era cobardía, ni engaño ni interés, era algo más raro, más difícil de encontrar en el mundo, honestidad, pero también otra cosa, más peligrosa para un padre, la manera en que su hija Nayeli miraba al ranchero cada vez que él se levantaba tras una caída, la manera en que ella gritaba su nombre cuando una bala pasaba demasiado cerca, la manera en que su rostro cambiaba sin querer hacia sentimientos que no se podían esconder. Era una semilla que germinaba en pleno campo de batalla, y Tenoch lo notó, pero tampoco había tiempo para enfrentar ese dilema. El líder de los cazarrecompensas, un hombre corpulento con cicatrices que cruzaban su mandíbula, levantó un pañuelo blanco, no de rendición, sino como señal para sus hombres. Era una orden, una última jugada, un truco desesperado. Aponi fue la primera en entenderlo. Se van a replegar hacia las rocas, gritó desesperada. Van a hacer estallar algo allí. Tenoch comprendió. Nayeli palideció. Elías sintió el corazón saltarle al pecho. Los enemigos habían colocado algo en la zona rocosa. Algo mortal, algo capaz de destruir todo a su alrededor. Una trampa que estaba a segundos de activarse. El mundo pareció detenerse cuando la advertencia de Aponi rasgó el aire. No fue un grito cualquiera, fue un alarido nacido del instinto puro, la voz de alguien que había aprendido a leer la muerte antes de verla. Todos voltearon hacia las rocas, donde el jefe de los cazarrecompensas se replegaba con una sonrisa torcida, como quien se sabe dueño de una última carta venenosa. El sol ya había trepado lo suficiente para bañar con luz dorada la formación de piedra. Allí, entre grietas y sombras irregulares, había algo escondido. Un destello metálico, un brillo de pólvora, un dispositivo rudimentario pero mortal. No era dinamita común, era un barril cargado de pólvora negra, equipado con un mecanismo improvisado de ignición rápida, suficiente para borrar a medio pelotón apache y convertir el amanecer en un infierno. Tenoch apretó la mandíbula, sabía exactamente lo que era. Trampa, rugió. Retirada inmediata, formación abierta. Los guerreros reaccionaron al instante. Años de disciplina convertían cada orden en un movimiento coordinado. Como una bandada de aves quebrando el cielo, las filas se abrieron para evitar quedar atrapadas en un único punto de impacto. Elías sintió un nudo en el estómago. Nayeli intercambió una mirada sombría con Aponi. El jefe de los cazarrecompensas encendió la mecha. Una chispa roja, traicionera, serpenteó sobre la cuerda empapada de aceite. «No», gritó Aponi dando un paso adelante. Nayeli la sostuvo por el brazo. «Atrás, atrás ahora». Pero mientras los apaches retrocedían, Elías hizo lo impensable. Corrió hacia adelante. Todos lo vieron. Todos gritaron su nombre. Nayeli alzó la mano desesperada, pero él ya no podía escucharla. El sonido de su respiración cubría el resto del mundo. Los cascos de los caballos, los gritos de guerra, los disparos lejanos, todo se volvió un eco distante. Lo único real era ese brillo en la mecha y el tiempo que se le escapaba. Elías vuelve, cruzó la voz de Nayeli como un rayo. Y aún así,
Él siguió corriendo. Quizá nadie lo entendiera. Quizá nadie pudiera explicarlo. Pero él sabía una cosa. Si esa trampa explotaba, morirían ellas. Moriría él. Mataría a Tenoch. Mataría a Inocente. Y después de lo que había visto esa mañana, después de ver cómo el jefe Apache había salvado su vida, no podía permitirlo. Saltó por encima de una roca, rodó sobre la arena caliente, se empujó con el hombro, cada músculo ardía, cada inhalación era fuego, pero no se detuvo. Los cazarrecompensas intentaron impedirlo. 2 disparos le silbaron cerca. Una bala rozó su sombrero, otra se incrustó en la arena junto a su pie. Aún así alcanzó la mecha. La sujetó con las manos desnudas y la arrancó con un tirón feroz. La quemadura fue inmediata, brutal. Un latigazo de calor que le abrió la piel. El dolor subió por su brazo como una serpiente ardiente, pero lo ignoró. Respiró hondo, lanzó la mecha lejos y rodó hacia un costado mientras los guerreros apaches lo cubrían con una lluvia de flechas. La explosión no ocurrió, la luz no llegó, el infierno fue contenido. Por un segundo solo hubo silencio. Un silencio tan vasto que el desierto parecía contener el aliento. Nayeli se llevó ambas manos al rostro. Aponi soltó un sollozo. Tenoch cerró los ojos, no en alivio sino en reconocimiento. Elías Montemayor, un simple ranchero, había salvado a todo un ejército apache. Y como si aquel acto hubiera roto el equilibrio emocional del enemigo, los cazarrecompensas restantes huyeron en desorden, maldiciendo, tropezando, desapareciendo entre la polvareda que ellos mismos levantaban. Una retirada tan ruinosa que parecía más un escape de animales heridos que un repliegue táctico. Los guerreros apaches no los siguieron. No había honor en perseguir cobardes. Tenoch caminó hasta donde Elías estaba arrodillado, la mano derecha aún temblando por la quemadura. El jefe apache lo miró desde arriba, con una seriedad que helaba la sangre. Sus ojos, antes llenos de sospecha, ahora estaban velados por algo más profundo. Respeto, deuda, y un conflicto interno que ningún guerrero quería enfrentar. Tu vida, dijo Tenoch, con voz baja, ya no me pertenece, te la ganaste tú mismo. Elías levantó la mirada exhausto. Nayeli llegó corriendo, se arrodilló frente a él y tomó su mano quemada entre la suya. Era la primera vez que lo tocaba así, sin miedo, sin reservas, sin el peso de un juicio encima. Sus dedos temblaban al rozar su piel enrojecida. Eres un tonto, susurró con lágrimas contenidas. Un tonto valiente. Aponi se acercó detrás de su hermana sonriendo con alivio, aunque sus ojos aún brillaban de miedo. Tenoch observó la escena, su hija mayor inclinada sobre aquel hombre. Aponi con confianza hacia él. La tribu detrás, murmurando sobre el ranchero que había frenado una explosión con las manos. Y allí, en ese instante, el jefe comprendió algo que no quería comprender. El destino de su hija y el destino de aquel ranchero estaban empezando a entrelazarse, más de lo que él permitiría, más de lo que el desierto podría ignorar. Y cuando iba a hablar, cuando iba a advertir, cuando iba a poner límites, una nube de polvo surgió desde el norte. No eran cazarrecompensas, no era ejército. Era otro grupo más grande, más ordenado, más peligroso para ambos lados. Y esta vez, venían vestidos de azul. Elías apenas había recuperado el aire cuando la nueva nube de polvo se levantó desde el norte, avanzando con la rigidez de un ejército entrenado. No era caótica como la de los cazarrecompensas, ni salvaje como la de los guerreros apaches. Era fría, uniforme, calculada. El sonido metálico de cascos y botas marcaba un ritmo distinto, como si un tambor invisible dictara cada movimiento.
Los primeros destellos del sol chocaron contra botones dorados, hebillas pulidas y rifles alineados con precisión militar. Nayeli frunció el ceño. «No son ellos», murmuró. «¿Quiénes?» Tenoch respondió antes de que alguien más pudiera hacerlo. «Soldados. Del fuerte del norte». Aponi palideció. Elías sintió que la sangre se le helaba. Los soldados del fuerte no eran simples vigilantes de frontera, tenían órdenes estrictas respecto a los apaches. Vigilar, contener, controlar. Y cualquier encuentro entre ambas fuerzas terminaba casi siempre en tragedia. «¿Por qué vendrían aquí?», preguntó el ranchero. Tenoch miró la trampa a medias desarmada, los cuerpos de los cazarrecompensas dispersos, la arena revuelta, las flechas incrustadas en la tierra, la humareda leve que aún se elevaba. Vienen siguiendo el ruido de la batalla y la promesa de conflicto. Elías apretó los dientes. «No van a escuchar razones. Tampoco las buscan», respondió Tenoch. Los soldados se detuvieron a unos 100 metros, formando una línea impecable. En el centro, montado sobre un caballo negro, estaba el capitán Arthur Holloway, un hombre de perfil rígido y gesto severo, conocido por su mano dura y su desprecio hacia cualquiera que no llevara uniforme azul. Sus ojos exploraron el paisaje, evaluándolo todo. Los apaches armados, los cadáveres enemigos, las rocas, el ranchero herido, las dos jóvenes apaches junto a él, y cuando habló, su voz cortó el aire como un cuchillo frío. «Bajen las armas, en nombre del gobierno de los Estados Unidos». Los guerreros apaches respondieron tensando arcos, lanzas y cuchillos. El silencio que siguió amenazaba con romperse al menor suspiro. Tenoch avanzó 3 pasos, erguido como una montaña. «Esta tierra no es de ustedes», dijo potente, sin vacilar. «No daremos un paso atrás». Holloway no parpadeó. «Tenemos informes de que 2 mujeres apaches fueron raptadas por un hombre blanco», dijo mirando directamente a Elías. El corazón del ranchero se detuvo un instante. Nayeli sintió como un calor frío le subía por la columna. Aponi negó con la cabeza, desesperada. «Eso es mentira», soltó Elías. Dando un paso al frente, el capitán levantó la mano. «Las versiones difieren, pero tenemos órdenes de llevarlas al fuerte para interrogarlas y asegurar que no representen una amenaza». Elías apretó los puños. «No son una amenaza para nadie». Holloway lo ignoró. «Y usted, Montemayor, también vendrá con nosotros. Necesitamos su declaración y su cooperación». Las palabras dejaron de ser aire. Se volvieron una trampa. Un lazo alrededor del cuello de todos los presentes. Tenoch avanzó otro paso, con la mirada brillando como lava. «Mis hijas no irán con ustedes. No son sus dueñas», replicó Holloway. El silencio que siguió fue tan profundo que nadie se atrevió a respirar. La tensión crecía. El polvo se arremolinaba. Los caballos relinchaban, inquietos por la energía en el ambiente. Nayeli sentía que cada segundo era una cuerda tensándose más y más cerca del quiebre. «Capitán», dijo Elías, «no saben lo que pasó. Los que atacaron fueron cazarrecompensas. Estas mujeres no». «Silencio», ordenó Holloway. «Usted vendrá conmigo». «Ellas también». Nayeli apretó la mandíbula. No era una mujer que temblara ante nadie, pero algo dentro de ella sí temblaba ante la idea de ser llevada lejos de su padre y lejos de Elías. Tenoch levantó el brazo. Los guerreros se tensaron. Un movimiento. Uno solo. Y el infierno se desataría. «Si intentan tocarlas», dijo el jefe apache, con voz baja terrible, «morirán todos». Holloway sonrió sin humor. «Si ustedes atacan, su pueblo sufrirá las consecuencias. Piensen antes de actuar».
Elías sintió que el mundo entero estaba al borde de una tragedia irreversible. Dos fuerzas gigantes, dos mundos distintos, dos historias condenadas a chocar. Y él, en medio, el hombre sin caballo, el hombre que no pertenecía ni a un lado ni al otro. «Capitán», dijo él, respirando hondo, «déjeme hablar, no habrá violencia sin escucha». Pero Holloway lo ignoró. «Soldados», ordenó, «preparen armas». Las culatras se alzaron, los gatillos crujieron, los cascos se afirmaron en la arena. Aponi empezó a llorar. Nayeli sujetó la lanza con una rabia sagrada. Tenoch levantó la mano, listo para dar la orden que incendiaría el amanecer. Y justo cuando la primera chispa estaba a punto de saltar, una figura a caballo apareció desde detrás de los soldados. Una mujer, uniformada, con un brazalete distintivo en el antebrazo. Y su voz resonó clara, fuerte e inesperada. «Alto, nadie dispara. Ese hombre no es su enemigo». Holloway giró el rostro, sorprendido. Tenoch frunció el ceño. Nayeli abrió los ojos. Elías apenas pudo susurrar: «María», porque aquella mujer no era cualquier soldado. Era alguien de su pasado, alguien que lo conocía demasiado bien. El caballo de la mujer avanzó entre la formación azul con la seguridad de quien no teme que le disparen por la espalda. Su silueta cortaba la luz del sol como un filo de plata, uniforme ceñido, mirada firme, gesto determinado. Tenía el porte de alguien que había visto demasiadas injusticias y había aprendido a enfrentarlas sin temblar. Elías sintió cómo el aire le golpeaba el pecho. Era imposible confundirla. María Salcedo, la hija de un viejo capataz, la mujer que había crecido con él entre corrales, tormentas y veranos que parecían infinitos. Su amiga de infancia, su casi algo, su recuerdo más tierno y más doloroso. María detuvo su caballo entre las dos fuerzas enfrentadas. Sus ojos cafés, intensos, pasaron de Elías a Nayeli, luego a Tenoch, y finalmente se clavaron en el capitán Holloway. «He dicho que nadie dispare», repitió. Holloway frunció los labios, molesto por la interrupción. «Sargento Salcedo», respondió con tono rígido, «está fuera de su posición». Ella no se inmutó. «Recibí un aviso de que un ranchero había secuestrado a 2 mujeres apaches», dijo, con énfasis irónico, «y que debíamos intervenir». «Exacto», respondió el capitán, «y eso es lo que estamos haciendo». María negó lentamente, como si estuviera conteniendo una verdad que le ardía por dentro. «Ese informe es falso», dijo. «Fui yo quien lo revisó, y también fui yo quien lo desmintió». Los soldados intercambiaron miradas inquietas. Los apaches tensaron sus armas con más fuerza. Elías dio un paso adelante, sorprendido. «María, ¿qué haces aquí?». Ella lo miró con una mezcla de alivio y reproche. «Salvarte la vida, Elías, como siempre». Nayeli sintió una punzada de algo extraño en el pecho. Una incomodidad que no quería examinar. Aponi la miró de reojo, notando cómo su respiración cambiaba. María continuó, sin apartar la vista del capitán: «Estos hombres no raptaron a nadie, fueron atacados por cazarrecompensas, y este ranchero», señaló a Elías con la mano, «le salvó la vida a muchos, incluso a nosotros, si evitó que la explosión se activara». Holloway la observó con frialdad. «No tienes autoridad para contradecir mis órdenes. Pero sí tengo autoridad para reportar lo que es verdad», respondió ella sin bajar la voz. Tenoch dio un paso adelante. Toda su presencia enorme e imponente parecía llenar el espacio. «Así que sabían que mis hijas no eran prisioneras», dijo, con un tono que heló la sangre de más de un soldado.
María inhaló, consciente de que caminaba sobre fuego. Sabíamos que las declaraciones eran ambiguas, admitió. Pero también sé reconocer cuando un informe está manipulado. Alguien en este territorio no quiere paz entre ustedes. Elías sintió un escalofrío. Nayeli entrecerró los ojos. Tenoch giró la mirada hacia sus guerreros. ¿Quién?, preguntó Aponi con voz pequeña pero firme. María bajó la vista como si revelar el nombre fuera más peligroso que enfrentar a ambos ejércitos. Los cazarrecompensas trabajan para un hombre del norte, dijo. Un hombre con tierras y más ambición de la que puede manejar. Quería provocar una guerra. Una guerra que justificara expulsar a los apaches y apropiarse de los territorios del sur. Y necesitaba que Elías pareciera culpable. Elías apretó los dientes, sintiendo rabia por primera vez en años. ¿Quién es ese hombre? María respondió con voz amarga. Alguien que conoces, el hacendado Rufus Crawford. El nombre cayó como un rayo en la arena. Elías palideció al instante. Nayeli lo miró con sorpresa. Tenoch frunció el ceño. Aponi tembló. Rufus Crawford era más que un terrateniente. Era un hombre poderoso, con dinero, hombres armados e influencia suficiente para manipular al ejército. Quiere tus tierras, Elías, dijo María. Las tierras que tu padre defendió. Ha estado buscándolas por años, y si logras que los apaches ataquen al fuerte, o que los soldados ataquen a los apaches, entonces tú perderás todo. Y nosotros también, añadió Tenoch, comprendiendo el peligro. Holloway gruñó, enfurecido. Basta, dijo. Sargento Salcedo, regrese a su posición. No, respondió ella. No cuando un inocente está a punto de ser arrastrado a la fuerza. Los soldados comenzaron a tensarse aún más. Los rifles se alzaron. Los guerreros apaches respondieron. La cuerda invisible que separaba la vida y la muerte temblaba. Y entonces ocurrió algo inesperado. Nayeli dio un paso hacia María. Las dos mujeres se quedaron frente a frente. Dos mundos distintos. Dos amores posibles para un mismo hombre. Dos fuerzas que no debían enfrentarse, pero que estaban destinadas a chocar. María sostuvo la mirada de Nayeli sin apartarse. No quiero pelear contigo, dijo. Ni yo contigo, respondió la apache. Pero no permitiré que nos separen. María comprendió lo que había en esa frase. Conocía el tono, conocía la mirada, conocía al hombre que estaba en medio. Elías sintió que el aire se volvía más pesado que la arena. Holloway entonces dio la orden que nadie quería escuchar. Soldados, arresten a todos. Y el infierno volvió a abrir los ojos. La orden cayó como una chispa en un campo de pólvora. Arresten a todos, tronó la voz de Holloway. Los soldados respondieron de inmediato, moviéndose como una máquina perfectamente engrasada. Rifles al hombro, botas avanzando en formación, bayonetas brillando con la crueldad fría del metal. El polvo se levantó en un remolino pálido alrededor de sus pasos. Los apaches, al ver el movimiento, soltaron un rugido ancestral. Las lanzas se alzaron, los arcos se tensaron, los caballos piafaron, nerviosos por la tensión que cortaba el aire. Tenoch levantó la mano exigiendo silencio a su pueblo. Pero incluso él parecía estar a un latido de desatar la furia del desierto. «Retrocedan», gritó María girando su caballo frente a los soldados. Pero Holloway la ignoró, enceguecido por una autoridad que creía absoluta. «Sigan avanzando. Detengan a todos». Elías sintió cómo el mundo se inclinaba hacia el abismo. No había salida, no había esquina donde esconderse. El conflicto que él había intentado evitar con todo su ser estaba a punto de reventar como un trueno sangriento que partiría la tierra. «No puede hacerlo», exclamó Elías, avanzando hacia Holloway. Un soldado le apuntó directamente al pecho. «Alto ahí».
Nayeli se movió como una flecha, colocándose entre Elías y el arma. Sus ojos negros ardían como carbones recién encendidos. «A él no lo tocarán», dijo ella. «Apártate, India», escupió el soldado. Aponi respiró hondo, temblando entre furia y miedo. Tenoch, que había contenido su paciencia más de lo que cualquier guerrero habría tolerado, dio un paso al frente. Su sombra cayó sobre la arena como la de un halcón extendiendo las alas. «Bajen las armas», ordenó, «o la sangre correrá, y una vez que empiece no se podrá detener». Holloway sonrió con amargura. La paz nunca estuvo en sus manos. Y entonces, como un trueno que nadie vio venir, un disparo estalló en la distancia. El estampido retumbó entre las rocas, rebotando como un eco peligroso. No provenía de un soldado, tampoco de un apache. Venía del norte, de la colina lejana que dominaba el horizonte. Elías giró la cabeza justo para ver un destello metálico en lo alto. Un rifle largo de precisión, un francotirador. «Al suelo», gritó María, pero ya era tarde. El segundo disparo llegó más rápido que el pensamiento. Una bala silbó sobre la cabeza de Aponi, arrancando una trenza y clavándose en una roca detrás de ella. La joven gritó y Nayeli la abrazó de inmediato, cubriéndola con su cuerpo. Los soldados se agitaron, confundidos. Los apaches se movieron, buscando un objetivo invisible. El caos estaba a un suspiro de explotar. «Nos están atacando», gritó un soldado. «Son los apaches», respondió otro sin pensar. «No», rugió Elías, «no son ellos, es Crawford». María tensó la mandíbula. «Ese maldito». Otro disparo. Otra roca estalló. Los caballos relincharon, desesperados. Holloway, confundido entre orgullo y miedo, gritó: «¡Fuego! ¡Respondan el ataque!». Tenoch levantó el brazo. «No disparen», ordenó a su pueblo. Pero algunos guerreros, impulsados por el instinto de supervivencia, ya habían tensado las cuerdas de sus arcos. La línea entre obediencia y miedo se borraba en sus ojos. Elías sabía que la guerra estaba a segundos de comenzar. «María», gritó él, «tienen que dejar de apuntar. No puedo detenerlos a todos», respondió ella. «Entonces ayúdame a llegar hasta la colina». Ella lo miró como si acabara de pedirle arrancarse el corazón. «Elías, si subes allá, Crawford te matará». «Ya está intentando hacerlo», respondió él. «Pero no permitiré que haga que ustedes y los apaches se maten entre sí». Nayeli lo miró con horror. «No puedes ir solo. Entonces ven conmigo», respondió él sin pensar. Aponi lo agarró del brazo. «No, no, te va a matar». Pero Tenoch, que había observado todo con ojos de fuego, habló con una voz profunda, casi profética. «Mi hija no irá sola». Se volvió hacia sus guerreros. «Necesito 5 hombres, los más ligeros, los más rápidos». 5 apaches dieron un paso al frente sin dudar. Elías respiró hondo. María apretó los dientes. Holloway seguía dando órdenes que nadie escuchaba ya. «Vamos», dijo Elías. Nayeli lo alcanzó, tomándolo de la muñeca. Sus dedos eran cálidos, firmes, desesperados. «Elías, si subes esa colina, no hay vuelta atrás». Él la miró. Había muchas formas de morir en el desierto, pero solo una forma de vivir con honor. «Entonces no volveremos atrás», respondió él. La colina se convirtió en su destino inapelable. Y arriba, los esperaba el hombre que deseaba ver el mundo arder. Rufus Crawford, con un rifle cargado, con su odio apuntando hacia el amanecer, y con un plan que todavía no habían descubierto. El ascenso comenzó con un viento extraño, caliente, casi hirviente,
como si la colina respirara desde sus entrañas. Elías, Nayeli, los 5 guerreros escogidos por Tenoch y María, que se negó a quedarse abajo, avanzaban entre piedras sueltas, cactus afilados y sombras que parecían observarlos como ojos antiguos. El sonido del caos abajo seguía estallando como tambores malditos, gritos, órdenes que nadie obedecía, caballos relinchando, flechas tensadas, gatillos levantados. El mundo estaba a un segundo de romperse, pero en la colina reinaba un silencio asesino. Cada roce del viento era sospechoso, cada piedra parecía esconder un arma. Cada sombra un enemigo invisible. Crawford está cerca, susurró María. Es un hombre que no sabe esperar. Sabe que si alguien sube, tendrá que matar rápido. Nayeli avanzó con su lanza preparada. Elías, con la respiración agitada, trataba de seguir sus pasos sin hacer ruido. Los guerreros apaches se movían como fantasmas, ágiles, casi ingrávidos. De pronto, un disparo estalló. La bala se incrustó a centímetros del pie de Elías, lanzando polvo y piedra hacia sus ojos. «Agáchense», gritó María. Todos se tiraron al suelo. Nayeli se deslizó detrás de una roca grande, empujando a Elías con ella. Sus cuerpos quedaron tan juntos que él pudo sentir el temblor en el pecho de la joven. Un temblor no de miedo sino de furia. «Baja la cabeza», le ordenó ella. «Lo hago», dijo él, sin dejar de mirarla. «No me mires ahora», susurró con rabia contenida. «Nos pueden matar». Él sonrió a pesar del peligro. «Si muero, que sea mirándote». Nayeli lo empujó, indignada, pero su rostro se sonrojó en un instante tan breve, que ni ella misma se lo permitió sentir por más de un segundo. Otro disparo. Una roca estalló detrás de ellos. Los guerreros apaches se dispersaron, rodeando la zona en semicírculo. María gritó: «Está moviéndose hacia la cima. Quiere llegar al borde para tener mejor ángulo sobre ambos bandos». Elías sintió un frío en el estómago. Si Crawford llegaba allí, si conseguía un punto alto, podía provocar la masacre definitiva abajo. «Voy detrás de él», dijo. Nayeli lo tomó del brazo. No solo. Él la miró. «Entonces ven». Y fue así como los dos corrieron entre piedras filosas, siguiendo el eco del rifle en la colina, mientras María y los guerreros apaches barrían los costados para cerrar cualquier salida. El terreno se volvió más estrecho, más empinado. La arena cedía bajo los pies, obligándolos a avanzar casi a 4 patas. Cada disparo indicaba la dirección del francotirador, hasta que finalmente lo vieron. Rufus Crawford, vestido con chaqueta negra con un sombrero ancho y el rifle apoyado en una roca. Tenía los ojos clavados en el paisaje inferior, buscando blancos entre apaches y soldados. Su sonrisa era un tajo de locura. «Crawford», gritó Elías. El hombre giró apenas la cabeza. Sus ojos brillaron con una mezcla de desprecio y triunfo. «Montemayor», dijo como si saludara a un viejo amigo. «Sabía que vendrías. Siempre fuiste el más predecible de este maldito territorio». Sin más, cargó el rifle. Nayeli saltó hacia un costado, adelantándose a Elías. La lanza en su mano brilló mortalmente. «No dispares», gritó ella. Crawford apuntó, pero no a Elías. Tampoco a ella, sino hacia abajo, hacia la multitud, hacia la guerra que él mismo había provocado. «Un tiro más», dijo con calma venenosa. «Uno solo, y todos se matarán entre sí. Y cuando el polvo caiga, las tierras serán mías». Elías se lanzó para detenerlo, pero Crawford era rápido, demasiado rápido. «Elías, no», gritó María desde atrás. Nayeli corrió con la lanza por delante. Crawford disparó. El estallido retumbó. Nayeli gritó el nombre de Elías,
temiendo lo peor. Pero la bala no alcanzó a nadie abajo. Impactó una piedra al lado del rifle, porque uno de los guerreros apaches había lanzado una flecha en ese instante. Una flecha silenciosa, perfecta, implacable. La flecha se clavó en el hombro de Crawford. El francotirador gritó, soltando el arma. Elías se abalanzó sobre él. Los dos rodaron por la tierra, golpeando piedras, lanzando puñetazos, respirando polvo y odio. Tú destruiste todo, rugió Elías, empujándolo contra el suelo. Yo quise salvarlo, imbécil, escupió Crawford. Los apaches no merecen estas tierras. Tú podrías haber tenido todo si me hubieras vendido tu rancho. Mi padre murió por esa tierra, gritó Elías, y tú morirás por ella también. Crawford sacó un cuchillo oculto en la bota. Elías retrocedió, pero resbaló. El acero descendió, directo hacia su pecho. Y entonces, una sombra veloz cruzó frente a él. Un cuerpo, un grito, un choque sordo. Nayeli había bloqueado el cuchillo con su propia lanza. Desviando el golpe, el filo raspó su brazo, abriendo un corte largo y sangriento. Elías sintió una furia feroz. A ella no, rugió. Se lanzó sobre Crawford. Lo golpeó, lo dominó, lo desarmó, y finalmente lo dejó tirado, jadeando, derrotado, con la sangre mezclándose con la arena. La guerra había sido detenida. El silencio se extendió por la colina, como un manto de alivio y cansancio. María llegó corriendo, respirando agitadamente. Elías, ¿estás bien? Él asintió, todavía temblando, pero su mirada se dirigió a Nayeli, que estaba de pie, respirando fuerte, con el brazo herido y la lanza aún firme. Y sin que ninguno de los dos lo dijera, sabían que algo había cambiado entre ellos en esa colina. No era solo la batalla, era todo, era el destino.